Después tenemos lo que es la respuesta inflamatoria, el sistema retículo endotelial y la respuesta inmunológica, que en la respuesta inmunológica lo que vamos a tener es tanto lo humoral como lo celular. ¿Bien? ¿Cuáles van a ser las funciones del sistema inmunológico? Y eso es pregunta de examen. Defensa, homeostasis y vigilancia. ¿Y cuáles eran los órganos que nosotros teníamos dentro de lo que es el sistema o los componentes de los cuales son el sistema inmunológico? Está, primero, en órganos tenemos como primario el vaso, ¿sí? Que es un órgano que cuando nosotros nacemos tiene gran tamaño, luego se va atrofiando hasta desaparecer. Bien, los secundarios que van a ser, el timo, no el vaso, el timo. Me lo estaba imaginando en el mediastino y les dije vaso. Los secundarios son los ganglios linfáticos, el vaso y los nódulos linfoides. ¿Dónde están los ganglios linfáticos? ¿Dónde tenemos ganglios linfáticos nosotros? En las axilas, en las uñas. Cuando vieron anatomía, ¿cuáles tenían entonces? Los cervicales, los axilares, los inguinales. ¿Bien? Entonces todos esos van a ser los ganglios. Y después, como célula, porque dijimos que el sistema inmunológico tenía células y órganos, dentro de las células tenemos los linfocitos T, ¿sí? Linfocitos B, macrófagos, neutrófilos o los polimorfonucleares, los basófilos, eosinófilos y mastocitos. Esas células, ¿dónde las voy a encontrar? En la sangre. Bien. Esto nos daría lo que se llama la fórmula leucocitaria en la sangre, ¿o no? Bien. Después tenemos las sustancias humorales. Dentro de las sustancias humorales vamos a tener los anticuerpos, el sistema de complemento y las linfoquinas. Bien. Dentro de los linfocitos T vamos a tener lo que se llaman los T-helper, los supresores y los killers. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué son linfocitos T-helper, supresores o citolíticos o killer? Los helper eran los que recordaban, como los que tenían CD3, CD4, CD8. ¿Y los supresores? ¿Cuáles son los supresores? Ustedes están estudiando en laboratorio, no tienen que... Sí, es cierto. Los supresores no eran los CD8. Los CD8. ¿Y cuál otro? Después estaban los CD4 y los CD3. Bueno, digamos que son igualmente la función, como lo dice ahí, que era lo que hacían. ¿Cuál es la función de cada uno de esos? A nivel celular. Me acuerdo solamente de los killers. Sí, los killers son los citalíticos, son los que van a cumplir la función de, no son los macrófagos en sí, pero son los asesinos. Son killers, asesinos o citolíticos que rompen células. ¿Bien? Después tenemos los macrófagos. Los macrófagos van a estar en todos lados, pero ¿dónde en la sangre los tenemos? Acuérdense que son la primera línea, en lo que es mucosa, en la dermis vamos a tener, y en los ganglios linfáticos también van a estar presentes. Y después tenemos, bueno, los
neutrófilos, basófilos, eosinófilos y mastocitos. Esto es más o menos, este power es para que ustedes repasen el sistema inmunológico. Se supone. ¿Sí? Que esto ya lo habían visto. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son las funciones de los linfocitos? Pero a pesar de que es repaso, hay preguntas de examen de esto en el parcial y en el final. Tenemos que las funciones de los linfocitos T van a ser, van a regular la respuesta inmunológica, ¿bien? Que van a dar. Vamos a tener tanto en esa función los T helper como los T supresores. En la función también va a ser el rechazo de los trasplantes, la inmunidad celular y la acción cistotóxica que la va a dar los killers. Por eso cuando nosotros sometemos a un paciente a un trasplante, la primera terapia para prepararlo para ese trasplante es suprimir la inmunidad, ¿sí? La inmunidad tanto celular como humoral, porque necesitamos borrar la memoria inmunológica de ese paciente hasta que eventualmente acepte el órgano o el tejido, ¿sí? Es lo que se hace. Por eso se los inmunosuprimen por mucho tiempo al trasplantado, ¿sí? Para que no reaccione, porque eventualmente si no, este tipo de células y de humores o tejidos son los que van a ir a reaccionar cuando reconozcan como no propio el tejido. Otra de las enfermedades que se reconoce como no propia de su propio cuerpo son algunas enfermedades autoinmunes. El lupus eritematoso sistémico. Este tipo de células lo que hace es ir a atacar a su propio cuerpo. ¿Sí? Entonces el cuerpo se vuelve en contra de él mismo. ¿Bien? Entonces desencadena respuestas dentro del cuerpo que hay que salir a controlar. Sí. En caso de lupus, ¿se tiene que suprimir también? Sí, se lo suprime, pero acá lo que se hace es más inflamatorio y todo, lo que se hace es usar altas dosis de corticosteroides para esto, para tratar de bajar la respuesta inmune. Y al suprimirlo, ¿no se corre el riesgo de que contraigan otra enfermedad? Esto es riesgo-beneficio. ¿Sí? Obviamente que el lupus es una enfermedad autoinmune muy complicada, que hay veces que no directamente el lupus te mata, te va a matar lo que pueda atacarte. ¿Por qué? Porque ese organismo queda casi carente de defensas, ¿bien? Dependiendo la respuesta que vos tengas cuando tengas los PUSES, porque es una enfermedad crónica, evolutiva, ¿sí? Podés estar en una meseta, ¿sí? Con tu sistema inmunológico, te tienen controlada con una dosis de inmunosupresores o de corticosteroides, y por ahí vuelve a despertarse o vuelve a recaer, y tenemos que subir las dosis de inmunosupresores. A ver, o sea, esto a su vez, yo te doy inmunosupresores o te doy altas dosis de corticosteroides. ¿Qué pasa? Te daño médulas, te daño las suprarrenales, te las daño, tengo un Cushing galopante, tengo osteoporosis, o sea, es eventualmente esto, riesgo-beneficio. La calidad de vida en un paciente con una enfermedad autoinmune no es buena, no es buena. Desde el momento en que se te declara el tema también articular, una artritis reumatoidea, lo mismo, ¿sí? Y es como que tiene periodos de cronicidad y de latencia, y por ahí hace el buceo, como se lo dice, el avance, y ataca otra vez y otra vez. ¿Verdad? Entonces, eso es recidiva y vuelve a atacar, y ahí es cuando se tiene que volver a actuar o ajustar dosis. Y cuando queda nuevamente tranqui, bueno, tendrás unos meses hasta que vuelve otra vez. Bien, tenemos los antígenos.
Ustedes los antígenos los conocen, les suena la palabra antígeno. Los antígenos es aquella sustancia capaz de desencadenar una respuesta inmunológica frente a un cuerpo o una sustancia extraña. Después tenemos los adyuvantes y los aptenos, que los adyuvantes son aquellos que potencian al antígeno, o sea que actúan en conjunto con el antígeno. Y el apteno, que no es una sustancia antigénica, pero que si se une a una sustancia que presente un alto peso molecular, ¿sí?, puede transformarse, o sea, la otra tampoco es antigénica, pero puede llegar a transformarse de esta forma en antígeno o actuar como antígeno, ¿sí? Entonces, ¿cómo actúa? Bien, entonces nosotros acá, fíjense que tenemos la capacidad antigénica y que cuál es la forma de nosotros eventualmente esa capacidad antigénica ser adquirida. Puede ser adquirida por vía de ¿qué? La más conocida de todas y la más común. Las vacunas. Acuérdense que nosotros por las vacunas lo que estamos haciendo es adquiriendo inmunidad. ¿Sí? Otra es la genética, obviamente que la memoria, y por eso también que desgraciadamente hay enfermedades autoinmunes que son transmitidas a través de los genes. ¿Bien? ¿Cómo? Hereditarias, ¿sí? Por ejemplo, el lupus. No a todos, pero una madre, por ejemplo, sí la transmite a su hija. Yo no sé si ustedes han visto o saben algo de lupus, pero la mayoría de los pacientes que hay con lupus, es muy raro ver una variedad de lupus en varones, pero a mayor predominio es transmitida desde la madre a la hija. ¿Está? Entonces nosotros vamos adquiriendo el tema de la inmunidad de diferentes formas. Una es por la genética, otra es por las vías de las vacunas. Otras veces cuando estamos presentes frente a esa sustancia o cuerpo extraño y actúa nuestra inmunidad y por ende reaccionamos, por ejemplo, a alguna enfermedad, que siempre nos va quedando la memoria, o sea que después la respuesta va a ser otra, ¿sí? Entonces, hay diferentes formas de las cuales yo voy a recibir o voy a adquirir mi capacidad o mi actividad inmunológica. Bien. Bueno, esto es más o menos cuáles son las sustancias que vamos a tener, que esto lo van a ver en casa, ¿sí? Y vamos a esto, que ya lo habíamos visto, que son la fisiopatología del sistema inmunológico. Nosotros tenemos lesiones por hipersensibilidad, síndromes de inmunodeficiencia, que ya los habíamos visto, o síndromes de autoinmunidad. O sea, un síndrome de inmunodeficiencia, ¿cuál es? ¿Cómo se dice? El HIV. Muy bien, el HIV es un síndrome. ¿Por qué síndrome? Porque si nosotros nos remontamos al significado, ¿qué quiere decir síndrome? ¿Qué es un síndrome? ¿Alguien sabe qué es síndrome? 28 grados. Es un calor que hace acá adentro. Mamadera. Digo, qué raro, será porque estoy al lado de la ventana, que me da un calorón. Igual debajo del medio no se siente mucho el frío. No, pero está en 28. ¿Ah? ¿Sí? Bien. No, no se puede. No, pero ahí estamos derechos.
información de qué? No necesariamente. Si yo te digo, por ejemplo, vamos a lo que dijo la compañera, un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el HIV, ¿sí? Viendo esto, ¿cómo yo puedo definir entonces qué es un síndrome? ¿Qué hace el HIV? ¿Qué es lo que ataca? ¿Solamente a la sangre? O sea, al sistema inmunológico en sí. Pero es síndrome es cuando tenemos un conjunto de signos y síntomas, ¿sí? Que son comunes a algo, pero todavía no lo puedo determinar. O sea, síndrome de inmunodeficiencia son conjuntos de signos y síntomas que lo que hacen es afectar la inmunidad. ¿Bien? ¿Está? Provocan, ¿cómo así lo enfermo? ¿Cómo? Provocan, Hasta provocan te escucho. Después de ahí se corta. provocan más de una enfermedad. Exactamente, porque te provocan más de una enfermedad. Puedes tener, por ejemplo, una neumonía por un Pneumocystis carini, ¿sí? Un Pneumocystis carini es un hongo, es rarísimo que ataque a una persona, por ejemplo. Hay afecciones micóticas de afección, por ejemplo, un herpes cerebral, cuestiones que vos decís, teniendo tu barrera inmunológica como corresponde, hay cuestiones que no debieran aparecer. Cuando a vos, eventualmente yo te diagnostico un herpes cerebral, te voy a empezar a mirar y te voy a decir, acá hay otra cosa. Y empezamos, no por casualidad, descubrimos después alguna enfermedad de una inmunodeficiencia y eventualmente un derrame pleural, o sea, una respuesta exagerada o un cuadro muy exagerado eventualmente a tu edad o eventualmente a tu grado inmunológico que debieras tener. 25 años que yo vea un derrame pleural o que vea una neumonía atípica, ¿sí? Y yo digo, acá algo está andando mal, ¿bien? Que tenga herpes de localización, no solamente un herpes labial, que tenga herpes genital, herpes ocular, ¿sí? Y algo hay, tengo que buscar. Tengo las lucecitas de alerta que me están diciendo, buscar porque hay otra cosa, tiene una inmunodeficiencia, hay que buscar por otro lado. ¿Sí? ¿Todo eso sería causado por el VIH? No, el VIH o el HIV es un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿está? ¿Sí? Por eso, ¿sí? Lo que nosotros decimos que en sí es un conjunto de signos y síntomas que atacan, que van a dar diferentes enfermedades, porque no es una enfermedad en sí. Claro, puede ser Vos, otra. el HIV o el VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Sí? Entonces, lo que afecta es tu inmunidad. Pero a esto viene aparejado un montón de cosas. ¿Sí? O sea, esa enfermedad puede causar otras cosas en tu cuerpo. Sí, Lo- eso. A eso. Puede ser que, por ejemplo, una persona que tenga HIV, una persona joven, Sí. relativamente joven, pueda llegar a tener demencia senil. Puede estar Sí, por vinculado a supuesto, porque afecta, ¿sabes qué? Claro, Puede ser digo, que hayas hecho un herpes cerebral. Un herpes cerebral es, imagínense, el virus de la varicela es el que te da el herpes, ¿sí? O el herpes zóster, dependiendo de la localización, si es por debajo de la cintura o es por encima, bueno. Es muy raro la localización a nivel del sistema nervioso, es muy raro. Entonces, algo está pasando, o que haga una meningitis, así de uno, te hizo una meningitis. ¿Cómo que hiciste una meningitis? Y una meningitis bacteriana. ¿Qué pasó la primera barrera de defensa? ¿Qué pasó en todas las barreras que yo tengo o que tiene nuestro organismo para defenderme o cuidarme de algunos agresores que pueden ser bacterias, hongos, virus o parásitos? ¿Ya?
Entonces, es como que el cuerpo no tiene ninguna, o sea, toda mi inmunidad, ¿sí? Está muy lábil, muy baja. Y entra cualquier cosa. Y no tengo barrera en lo más específico. Yo para una meninge, ustedes saben que tenemos barreras de protección, ¿sí? Que me agarre una meningitis, una persona joven, yo tengo que estar sospechando que hay otra cosa detrás de eso. ¿Bien? Bueno, los síndromes de autoinmunidad, ¿sí? Que es lo que yo les decía, ¿sí? Que son aquellos que nacemos con, que falla nuestra inmunidad o nuestro cuerpo se vuelve contra de, nos desconoce como tal, y lesiones por hipersensibilidad también. O sea, a veces nosotros empezamos, es el primer paso antes de empezar con los síndromes de autoinmunidad. Por ahí nos quedamos con las lesiones por hipersensibilidad, nada más, ¿sí? Ejemplo, una dermatitis, algo de eso, y nos quedamos ahí, y nada más que eso. Pero si seguimos, podemos llegar a las enfermedades autoinmunes. O sea, nuestro cuerpo nos va a ir diciendo qué es lo que pasa. O sea, nuestro cuerpo habla en sí, en todo el cuerpo, ¿bien? Entonces, ¿cuáles son las lesiones por hipersensibilidad? Van a ser aquellas respuestas inmunológicas que se producen en nuestro organismo previamente sensibilizados y que van a ser capaces de provocar un daño celular o del tejido. ¿Cuáles son? Tenemos las inmediatas, las que, por ejemplo, ¿cuál tienen? Una que es así y que es inmediata. Por ejemplo, a ver. ¿Qué se les ocurre? ¿Tuberculosis? ¿No? No. La picadura roncha por la picadura de un mosquito. Sí. ¿Alguna alergia? El shock anafiláctico. ¿Sí? Todo ese tipo de cosas son lesiones por hipersensibilidad. ¿Bien? El shock anafiláctico ya sería un signo y un síntoma, un síndrome, eventualmente, ¿sí? Bien, después tenemos las... Dentro de las de hipersensibilidad vamos a tener tipo 1 o inmediata, que enseguida al estar en contacto con el alergeno reaccionamos, las citotóxicas, las por inmunocomplejos o las tardías. ¿Bien? Acá está cada una, la tipo 1, que se va a caracterizar por la presencia de inmunocomplejos que en general son las inmunoglobulinas E. Si yo me voy eventualmente a la fórmula leucocitaria, ¿qué célula es la que va a estar aumentada, por ejemplo, en una fórmula leucocitaria? Inmunoglobulina E. ¿Cuáles son las primeras que se movilizan? Bueno, aunque ahí ya está. Ahí están, los mastocitos y los basófilos, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo, ¿cómo me voy a dar cuenta? Rápido me doy cuenta en esta movilidad de hipersensibilidad tipo 1. Porque se movilizan, yo pido una fórmula y van a estar aumentados. Eventualmente, en una situación normal, los mastocitos y los basófilos no tienen que estar. ¿Cuáles son los porcentajes en una fórmula leucocitaria que tengo que tener de cada uno de ellos? ¿Se acuerdan? Se lo pregunté a la clase anterior, a la burbuja anterior, y quedaron ahí. No, estoy acá al lado, ya me voy a comprar un micrófono, así puedo caminar. Hacemos una vaquita y lo sacamos. Sí, okay. ¿No se acuerdan? ¿Puede ser que tenga que estar en cero? El mastocito tiene que estar en 0, igual, ¿sí? Los basófilos y los eosinófilos tienen que haber un porcentaje. El mayor porcentaje se lo llevan los neutrófilos, siempre. 60 y algo, ¿no? ¿Quién? Neutrófilo. El de los neutrófilos. Sí, el de los neutrófilos sí.
Bien. Ahí tienen más o menos cómo es que, fíjense, como es una respuesta inmediata la que yo estoy diciendo, fíjense, cómo actúan. Inmunoglobulina E, que va a estar dentro de mastocitos y basófilos, los que van a liberar sustancias mediadoras y ¿qué va a pasar? Y van a dar el cuadro, se van a manifestar. Puede ser con broncoespasmo, por ejemplo, el asma o la fiebre de heno que le dicen. ¿Con qué manifestación? Esta, broncoespasmo, edema, trombos. Esas son cómo se manifiestan, ¿tá? Cómo es la respuesta que van a dar. Bueno, acá está lo celular, ahí está, fiebre del heno, la tienen ahí, lo que da. El asma también lo hace igual, porque el asma es una crisis asmática. ¿Cuál es la primera que se desencadena cuando nosotros hacemos la crisis asmática? La inmunoglobulina E, ¿tá? En los niños en los broncoespasmos o en las patologías, las bronquiolitis, por ejemplo. Bien. Y la tipo 2 o citotóxica es donde vamos a tener la formación de anticuerpos, que va a ser la IgG y la IgM. ¿Está? ¿Qué quiere decir la IgE o la IgM? Sí, pero una me va a dar lo citotóxico agudo y lo otro me va a dar como que yo ya estuve en contacto, ¿sí? Que pasó un tiempo. ¿Bien? Entonces, eso es lo que vamos a tener o se va a determinar como citotóxicas. ¿Bien? Entonces, otra vez lo mismo. IgG o IgM, se activa acá el complemento. ¿Qué hace? Lo que realiza es migrar y empezar con la fagocitosis celular. Hay una citotoxicidad directa, o sea que se empieza a destruir directamente la célula. Entonces esa es la forma. Y después queda la memoria y ahí nosotros vamos a encontrar la IgG o la IgM. ¿Vieron que ahora con el COVID te hacen dosaje de IgG o IgM a ver si tenés anticuerpos o no tenés? Si estás en agudo o estás en crónico y miden la cantidad, se titula cuánto tenemos. Bueno, es por eso. Tipo 3 o por inmunocomplejos, ¿sí? Esto es generalmente lo que hay, son complejos que van a ir a depositarse a nivel de los tejidos, ¿sí? Y van a desencadenar alguna respuesta, sobre todo a nivel de la inflamación. Son los que van a la memoria o la barrera, la primera barrera ante una noxa que va a desencadenar la inflamación en los tejidos, ¿tá? Ante un agresor. Y la tardía, ¿ya? Donde vamos a tener los linfocitos T, ¿sí? Donde no necesariamente van a actuar los anticuerpos, sí actúan las linfosquinas y que van a ir activando otros linfocitos T y van a activar los macrófagos y los fibrocitos. ¿Bien? Hay más o menos, esto, léanlo, es más o menos lo mismo. Esto ya en teoría lo deberían haber visto. ¿Está? ¿Se acuerdan? O tenían presente el sistema inmunológico. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué? Bueno. Sí. Si bien estamos hablando de todo el sistema inmunológico, hay muchos que dicen que el sistema inmunológico está en los intestinos. ¿Dónde? En los intestinos. En todo el cuerpo, disculpame. No, sí, ya sé que está en todo el cuerpo, ya sé, pero hay muchos que dicen los intestinos son el sistema inmunológico, que ahí va, de ahí se digiere todo y qué sé yo. No. O sea, muchos pueden eventualmente es una parte, porque nosotros tenemos tejido linfoide dentro del intestino. Sí. En todo lo que es mucosas, acuérdense que lo vimos ahí, en todo lo que es mucosas y epitelios vamos a tener inmunidad o el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque acuérdense, si vamos para atrás, vamos a decir
es la primera barrera. ¿Bien? ¿Está? Entonces, si en los intestinos tenemos sistema inmunológico, como lo vamos a tener en la boca, como lo voy a tener en la piel, como lo voy a tener en los ojos, porque tenemos la primera barrera que es la piel y las mucosas. ¿Está? Ahora vamos a empezar. Si puedo enganchar este desgraciado. Esta aula se ve que no la quieren mucho porque las cosas. Vamos a comenzar con sistema cardiovascular. Esta ¿No vez. le puedo preguntar algo? Diga. Opsonización y la migración Sí. de las células. De las células, exacto. Bueno, vamos. Hipertensión arterial. ¿Quién me dice